Bueno, pues inauguramos nuestra sede telemática, la sede telemática, vamos a llamarla así, de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, en la esperanza de que este nuevo procedimiento más o menos propio, contratado, funcione. Bien, tiene hoy la palabra Juan Antonio Carrasco, que es teniente general del Ejército del Aire, como todos sabéis, de las veces anteriores que nos hemos encontrado, que ha sido jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, con numerosas participaciones en acontecimientos internacionales, también con la OTAN, y que desde nuestro punto de vista lo singular o lo importante es que es académico numerario de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, correspondiente a la sección que tenemos estatutariamente establecido como de Canarias. Él es natural de Tenerife y desde esa situación es la que se encuentra con nosotros, ¿no? Bueno, sin más que desearnos a todos una buena tarde, y a él que nos informe cuanto más sea posible y sobre todo mejor, desde su notable experiencia. Pues nada, Juan Antonio, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y lo primero, pues agradecer la presencia en esta sesión. Me siento muy honrado, como digo siempre, y encantado de estar con cada uno de ustedes. Bueno, hoy 14 de marzo, pues se cumplen 19 días de la invasión de Rusia a Ucrania. Y bueno, los primeros inputs que llegaban es que Ucrania no iba a resistir, que Ucrania iba a ser invadida en una guerra relámpaga, y ahí sigue resistiendo. El presidente Putin alegó en su momento esta invasión como una operación técnico-militar o una operación militar especial para vender a su parroquia. Está claro que no por otra cosa, cuando realmente es una guerra, y algunos tratadistas lo han definido esta invasión como una guerra, ya que, como todos sabemos, la zona está en conflicto del año 2014 con el tema de Crimea. Durante estos días y desde que el presidente me dijo, pues vas a intervenir, pues he estado haciendo unas reflexiones sobre todo lo que aparecía en los medios de comunicación y como le he comentado antes, también con respecto a conversaciones con personal o con gente que está muy metida en estos temas y sobre todo en think tank referente a Rusia y todo lo que acontece. Lo que está claro es que el motivo que Putin alegó fue lo que he dicho anteriormente, pero además la independencia de la República Popular de Donbass, que al final pues, andaba en una serie de retórica, pero realmente había reconocido 3 días antes de empezar la invasión. Y luego alegando que, como todos sabemos también, que era motivado también por los genocidios que los ucranianos estaban realizando con los rusos en Donbass durante los últimos 8 años. La verdad es que la OTAN estuvo alertando sobre la posible invasión durante bastante tiempo. Y de hecho, todo apunta a que esta invasión se retrasó por motivo de los Juegos Olímpicos en China y por el acuerdo tácito entre los dos presidentes de Rusia y China sobre actuar en áreas de especial delicadeza o prohibidas por el tema internacional. El objetivo real que apunta la profesora del Centro Henry Kissinger de Asuntos Globales de la Johns Hopkins Universidad de Washington, Christina Spohr, que es una experta en estos temas, ella dice que los objetivos son más, los reales objetivos para invadir Ucrania son mucho más amplios de lo que dice Putin. Porque al final lo que está en mente es nada menos que el orden europeo creado bajo la égida estadounidense después del final de la Guerra Fría y la desintegración de la Unión Soviética.
Rusia perdió su orgullo, por así decirlo, después de la caída del muro de Berlín, lo que vino detrás, y Putin es un hombre que su principal objetivo es bueno, pues, acabar con este orden que está basado en los principios del Helsinki de año 1975 y en la Carta de la ONU de 1945. De hecho, el mismo día de la invasión, comentó a la prensa que este orden es un imperio de mentiras cuyo objetivo es ponernos en aprietos por última vez para destruirnos por completo. O sea, que iba calentando ya el tema. En definitiva, y según esta pensadora y esta tratadista, Putin está tratando de absorber Ucrania, a la que no reconoce y no ha reconocido nunca como un Estado independiente, y posteriormente, posiblemente otras partes del exterior cercano ruso, las antiguas repúblicas soviéticas, Bielorrusia, Moldavia, etcétera, etcétera. El segundo punto sería reunir las tierras rusas históricas. Tercero, restablecer una Rusia fuerte después de 30 años de humillación y marginación. La cuarta, imponer su voluntad mediante el uso de la fuerza militar, y aquí entraré después porque hablaremos de todo lo que está ocurriendo desde el punto de vista militar. Comprometer a su país en una lucha contra la presencia estadounidense en Europa y que Estado reconozca un mundo multipolar. Y luego, por supuesto, pues va detrás de declarar obsoleto el orden liberal. Lo que sí es cierto, y lo tenemos todos en cuenta, es que la guerra de Ucrania o la invasión de Ucrania no es un conflicto regional que afecte solamente a las fronteras. Es realmente un conflicto de valores donde la imposición de valores autocráticos y nacionalpopulistas rusos pretende dominar a los valores occidentales, defensores del individuo y la libertad. Es una guerra en la que Occidente está implicado y no por su efecto de carácter humanitarios, energéticos o económico-financiero, sino porque va a tener una influencia decisoria en el futuro de nuestra forma de ser, de nuestra forma de vivir y de nuestro estado de bienestar. En la anterior sesión recuerdo 2 puntos de la intervención de nuestro querido Manuel Medina sobre que la situación actual era previsible, completamente de acuerdo. Esto se veía venir desde el año pasado y lo digo porque desplegar ese número de hombres, de medios y con lo que lleva consigo desde el punto de vista logístico mantener ese despliegue no se hace por unas maniobras ni se hace por hacer presencia en la frontera, sino porque había un objetivo ya definido. Y luego la segunda aseveración que hizo que se prevé una guerra larga, y esta guerra efectivamente no puedo ni tengo datos para decir cuánto durará, pero lo que sí es cierto es que va a ser duradera hasta que Ucrania quede arrasada completamente. Cuando en la pasada sesión intervine en un momento de la misma para comentar que los desarrollos del de los conflictos durante este siglo XXI se están realizando ya fuera de 3 dominios clásicos, como era el terrestre, el marítimo y el aéreo. Ha entrado el dominio espacial, el ciberespacial y la información. La guerra de información que tenemos ahora mismo en los medios, en la prensa, desde un punto de vista de los tratadistas y desde un punto de vista de la prensa, es sencillamente una información desinformación que conviene matizar porque hay que leerlo o tratarlo muy prudentemente para saber lo que realmente está ocurriendo. Y luego comenté también que no tenía muy claro que el planeamiento por parte de Rusia de esta operación hubiera sido un planeamiento adecuado. Según el general Gerasimov, que es el actual jefe del Estado Mayor de la Federación Rusa, es muy difícil predecir las condiciones de una guerra. Cada guerra es un caso único, que exige aplicar una lógica particular y no un patrón o un modelo fijo. Es decir, y hablando en temas militares ya, palabras militares, el planteamiento de esta guerra y la decisión de llevarla a cabo, y hablo de guerra, hablo de invasión, lo que se quiera decir, ha tenido que implicar forzosamente un proceso de planeamiento, que finalmente desemboca en la misión. Para la que hay que considerar un análisis de la situación, es decir, dónde estamos, qué quiero, cuáles son los escenarios fundamentales en un país como Ucrania, porque introducir la masa de
artillería, la masa humana y la masa de carros en el país, pues implica tener un conocimiento exacto de las vías de comunicación, las vías férreas, si hay algún río navegable, el tema del relieve, el tema de temperaturas, una serie de parámetros que indudablemente hay que considerar en todo momento. Luego hay que determinar lo que es el centro y los centros de gravedad. O sea, en la prensa ha salido en múltiples ocasiones que el centro de gravedad de la operación en sí es Kiev y su presidente. Bueno, efectivamente, y si Kiev hubiera caído del primer momento y el presidente Zelensky hubiera sido tiroteado o hecho prisionero, etc., hubiera cambiado mucho. ¿Por qué? Porque es un líder y porque el pueblo está detrás de su líder. Pero además es que hay otros centros de gravedad en lo que es Ucrania, como son las centrales nucleares, como son los centros de mando y control, como son los centros logísticos, como son los centros de alimentación. Y cómo no, porque hay que decirlo, los hospitales y todos donde a la población civil se le puede introducir miedo, terror, para conseguir que se desligue de lo que es la lucha de Ucrania contra Rusia. Normalmente un planeamiento empieza con las hipótesis y hay que elegir siempre en el proceso de planeamiento, los militares hablamos de que hay que elegir entre todas las que serán cuál es la más probable y cuál es la más peligrosa. Bueno, la más probable estaba claro, una guerra relámpago, a lo mejor y tal. La más peligrosa, que hubiera una reacción de la población en una guerra que en ningún momento convendría a las fuerzas rusas como la que está ocurriendo ahora. Esta clase de guerra, lo que se llama una guerra híbrida o lo que se llama una guerra en zona gris, pues es realmente, y en zona urbana, es realmente nadie la quiere porque es una guerra muy exigente en bajas y posiblemente en destrucción. Luego, además, hay que estudiar muy bien las capacidades a emplear, el mando y control para la operación, es decir, todo el tema de las comunicaciones, la inteligencia adecuada. Cuando hablo de comunicación estoy hablando de comunicaciones terrestres, aéreas, espaciales, los satélites, etcétera, etcétera. Las operaciones psicológicas, lo que se llama PSYOPS, las operaciones militares, que es fundamental. Y, por supuesto, la logística y el fin deseado. Ya adelanto que para mí la logística de la operación, el planeamiento logístico de la operación ha sido un desastre auténtico, del principio hasta el final. Pero, bueno, solamente de pensar que esa masa de 150.000, 190.000, posiblemente 250.000 hombres, con esa masa de medios artilleros, carros, etcétera, etcétera, necesita detrás una logística impresionante en cuestión de combustible, mantenimiento, en cuestión de equipación, en cuestión... Es que una nación como Ucrania, que tiene puesto aproximadamente 22 en lo que es el ranking militar, se enfrenta a la segunda nación, a la segunda potencia militar, y está resistiendo y peleando heroicamente, en inferioridad de condiciones militares, y manteniendo en todo momento una moral de victoria y una voluntad de vencer. El planteamiento estratégico ruso incide sobre tres dominios de los que he hablado anteriormente. El ciberespacial, que ha sido bloqueando, limitando las capacidades de ciberseguridad ucraniana. Lo que quizás no planeó muy bien fue que a la misma nación, a Rusia, se le ha vuelto en contra lo que es el control ciberespacial. Luego una acción informativa y psicológica para resquebrajar la capacidad de resistencia de la sociedad y del gobierno de Ucrania, que tampoco esperaba Putin una resistencia y unas reacciones como las que se están produciendo. Y por último, una acción física de carácter militar, que es una ofensiva, desarrollando un programa previsto de targeting, que elimina militares o civiles vitales para la defensa de Ucrania, como está ocurriendo. Centrales nucleares, centrales eléctricas, supermercados, áreas de vida, etcétera, etcétera. Y todo ello para evitar la moral de victoria del pueblo ucraniano. Está claro que Rusia está desarrollando sus operaciones en Ucrania utilizando dos estrategias que ya han sido utilizadas anteriormente en diferentes conflictos. No son nuevas. Y los efectos que producen, desgraciadamente, son muy altos de destrucción y de baja. La primera es la doctrina Grozny, que recibe su nombre de cuando los rusos invadieron la capital de Chechenia, que fue arrasada por Moscú en 1999.
con el fin de facilitar la entrada de las fuerzas terrestres y la artillería, prácticamente lo que está ocurriendo ahora mismo en Kiev. La misma estrategia se llevó a cabo en Siria cuando en aquel tiempo Putin apoyaba al dictador Bashar al-Assad. Los opositores llevaban 4 años resistiendo en Alepo, todos recordaremos este conflicto. Finalmente, las tropas rusas bombardearon la ciudad y esta cayó en solo 12 días. Esta estrategia, para hablar claro, consiste en la destrucción total de una ciudad, bombardeándola hasta que no queda ningún edificio en pie ni ningún lugar para que la resistencia pueda utilizar para ocultarse o defenderse. Si estamos viendo los telediarios y las noticias y estamos leyendo las noticias, es lo que está ocurriendo en muchas ciudades consideradas estratégicas por los rusos para luego asentarse en el país. Y luego una estrategia que se llama la estrategia anti-access area de Niger, que es una estrategia de impedir el acceso o de negar el uso de un área para las tropas y para las fuerzas de la otra parte. Rusia lo está haciendo y esto estaba dentro de la doctrina desarrollada por el general Gerasimov hace ya muchos años. Yo recuerdo cuando estaba de jefe también del conjunto de la defensa que estudiábamos esto, que consiste simplemente en negar la libertad de movimiento al opositor y en el campo de batalla. Esto es una nueva forma, por así decirlo, de guerra que debe comprender las implicaciones operativas asociadas y eliminar cualquier desequilibrio entre los objetivos militares y los medios para alcanzarlo. En este sentido, el evitar que se forme una zona de exclusión aérea sobre Ucrania es denegar e impedir el acceso de otros medios de la OTAN o de países de la OTAN en el área. Vayamos ahora a un rápido análisis de las Fuerzas Armadas contendientes. Hay que recordar que los ejércitos de Rusia y Ucrania son sucesores del Ejército Rojo de la Unión Soviética y heredaron en su momento sus arsenales, sus estructuras y sus tácticas. Pero posteriormente a ese punto de inflexión, el desarrollo de cada uno de ellos ha sido por un lado diferente. Los medios los tenía Moscú y los sigue teniendo, y así siguieron. Ucrania tuvo que entregar a Rusia las armas nucleares que había heredado. Y en el Mar Negro se repartieron la flota, se llevó Rusia el puerto de Sebastopol en Crimea y el Kremlin firmó un contrato hasta 2042 que le hace ser el rey de la zona, mientras que el vecino ucraniano, con apenas media docena de buques de guerra, se puede mover. De hecho, hasta hundido un buque por evitar cualquier destrucción del mismo o que lo consigan los rusos. Hay un medio especializado en defensa y en armamento que es muy crítico a la hora de propagar los datos, porque todo esto, cuando se habla de las fuerzas militares de los países, y sobre todo un país tan hermético como Rusia, pues hay que tomar los números con cierta previsión. Pero lo que es cierto es que Ucrania tiene un presupuesto anual de 11.800 millones de dólares y sin embargo, Rusia tiene un presupuesto de 61.000 millones de dólares. Hay muchos temas, mucho que hablar sobre esto. El principal país en gasto de defensa es Estados Unidos, le sigue China, le sigue India y el cuarto es Rusia. Lo que pasa es que Rusia es la mayor potencia nuclear actualmente del globo. El quinto es Arabia Saudí, el sexto es el Reino Unido, el séptimo Alemania, el octavo Francia, el noveno Japón, el décimo Corea del Sur y bueno, Ucrania está allá por el número 22 del ranking. En cuanto a las fuerzas desplegadas actualmente en Ucrania, pues Rusia debe tener aproximadamente en estos momentos 280.000 hombres. Han entrado, han hecho la operación Tenaza desde Bielorrusia, desde Rusia, y por la parte sur, que está tratando de conseguir Odessa, ese es un centro de gravedad enorme de importancia para Ucrania y por supuesto es un centro de gravedad que Putin quiere destruir. En cuanto a los carros de combate que se estiman ahora mismo que pueden estar desplegados, hablamos de los 2.840 rusos y 858 ucranianos. Claro, la cuestión está que al ser medios derivados de una misma fabricación, se
conocen entre ellos, se conocen las habilidades y se conocen las dificultades en los mantenimientos de los vehículos. En cuestión de vehículos blindados, estamos hablando por parte de Rusia de 5.220 aproximadamente y por parte de Ucrania 1.184. La artillería son números escandalosos. 4.684 medios por parte de Rusia frente a 1.818 de Ucrania, muchos de ellos obsoletos. Si hablamos del potencial aéreo que tiene en este momento Rusia, pues hablamos de 1.160 aviones contra los 125 de Ucrania, que la mayor parte de ellos no vuelan. En cuestión de baterías antiaéreas, pues Rusia tiene 1.520 medios y Ucrania 75. Bueno, esto es un tema que se puede discutir porque realmente por parte de los países de la OTAN y por parte de la Unión Europea se está proporcionando una serie de medios antiaéreos, que es lo que estamos viendo a lo largo de los días. Indudablemente, Rusia no tiene en estos momentos, por este motivo, por esta ayuda que se está proporcionando a Rusia por parte de los países europeos y de la OTAN, no tiene lo que se llama la superioridad aérea. Cuando se invade una zona o cuando se invade una zona mediante infantería y artillería, lo primero que hay que conseguir es una superioridad aérea. Esa superioridad aérea implica que se van a destruir inicialmente todos los sistemas de mando y control del opositor, impidiendo así que éste a su vez pueda utilizar sus elementos militares mediante ese mando y control. Se va a golpear sobre aquellos puntos, centros de producción de material militar, de ciberseguridad, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, en este sentido, una vez que se han producido esas dos operaciones de interdicción, la segunda, y de supresión de medios electrónicos, la primera, pues es cuando se inicia la invasión terrestre. Desde mi punto de vista, yo creo que Rusia infravaloró desde el primer momento lo que sería el uso de sus medios aéreos. Hay por ahí determinadas fuentes que dicen que el principal problema que tiene ahora mismo Rusia con respecto al uso del medio aéreo es la falta de munición de precisión. Algo que, en cierto modo, viene a consolidar que en algunas ocasiones se hayan efectuado bombardeos sobre zonas que en principio no deberían haber sido bombardeadas. Todo esto es cuestionable en todos los sentidos. Pero la realidad es que esa falta, por así decirlo, del material aéreo misilístico adecuado, de cohetes, de bombas, etcétera, etcétera, ha podido influir muchísimo para que Rusia implique que no se produzca nunca una zona de exclusión aérea que impediría volar al resto de los medios aéreos rusos, porque realmente, como se está diciendo últimamente, esa zona de exclusión aérea implicaría la entrada en conflicto de Rusia, la OTAN, la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y luego, en cuanto a la cuestión de misiles, bueno, pues tenemos aquí hay tres armas que yo quisiera tocar porque son armas de destrucción masiva. Uno es el lanzacohete TOS-1A, que en el lenguaje ruso se dice que se llama Sout-Sepek, o que traducido es sol ardiente. Esto es un lanzacohete situado sobre un tanque T-72 y con lanzamiento de munición termobárica, que esto ya se utilizó en Siria y es un arma terrible por las consecuencias que se produce, ya que un solo misil de esto puede destruir una superficie de 8.000 metros cuadrados y todo lo que en esa superficie habite, more o esté edificado. Luego, por otro lado, está un torpedo termonuclear de que Rusia lleva utilizando y trabajando en él durante cierto tiempo y que se ha hablado o se ha alertado que podía ser utilizado para la toma de Odessa. Ese es lo que se llama, este torpedo termonuclear se denomina Poseidón y ya fue alertado por Estados Unidos en su momento y por la inteligencia sobre lo que podía producir. Y por último, otro tema es el tanque T-14, que en el lenguaje militar se conoce como Armata, que es el mejor tanque del mundo, reconocido por todos los expertos militares, y es un tanque de tercera generación. O sea que realmente, dentro de la masa de carros de combate y de artillería que está utilizando Rusia, pues hay medios
que tienen cierta efectividad, contra las cuales se puede luchar, como está luchando Ucrania, mediante cohetes anticarros, etcétera, etcétera, y luego hay otros medios que se han alertado porque ya se vio un tanque T-72 con el lanzacohetes TOS-1A, que es el que utiliza el tema de la munición termobárica. Bien, lo que sí es cierto es que Rusia ha ido a lo largo de estos años de 2014 pues actuando en Ucrania y en sus alrededores, gracias a su presencia con botas sobre el terreno. Rusia ha florecido en la zona con una serie de construcción de bases aéreas renovadas y activos navales adicionales en el Mar Negro, que incluyen submarinos diésel y pequeñas corbetas. Esto es importante porque está claro que cuando alguien dice no, es que se le ha ocurrido una noche loca a Putin, no. Esto viene ya, o sea, este proceso de planeamiento, estos tempos, por así decirlo, vienen ya desde aproximadamente el año 2014, que a su vez ya vendrían de mucho antes por la estrategia que sigue Rusia respecto a su proyección en el mundo y no quedarse rezagada de ser una superpotencia, con lo cual tiene que buscar recuperar el orgullo perdido y ampliarse en todos los sentidos. Pero lo que sí es cierto es que también estamos hablando, y no hay que... Todo lo que he dicho hasta ahora no hay que menospreciarlo, porque si el planeamiento se ha hecho mal, desde mi punto de vista, lo que es cierto es que el ejército ruso es un ejército moderno, ágil y muy móvil, con una formación y un entrenamiento al nivel de la segunda potencia militar del mundo, que es Rusia. Con grandes fuerzas terrestres, porque Rusia se apoya mucho en sus fuerzas terrestres. Mucho control de artillería, barcos pequeños con mucha capacidad para misiones de ataque a tierra. Y además, desde la Guerra Fría, el ejército ruso se ha centrado concretamente, en gran medida, en los sistemas de ataque de largo alcance, lo que ha protagonizado choques muy importantes con Estados Unidos. Los militares ucranianos, las Fuerzas Armadas ucranianas, están muy rezagados frente a este planteamiento. Efectivamente, ahora mismo tienen un nuevo sistema de defensa aérea, como pueden ser los Stinger, los misiles tierra-aire, pero realmente la capacidad que tiene el opositor pues es indudable que está determinando el futuro de esta invasión. Pero no hay que olvidar que Ucrania, en lo que se refiere a la guerra que está haciendo, guerra urbana, guerra de resistencia, guerra de ciudades, pues tiene también unas fuerzas terrestres muy potentes. El lado ruso son más grandes los medios y está más modernizado. El lado ucraniano tiene medios, tiene la voluntad, tiene el valor y la heroicidad de defender su propio país. Por otro lado, el despliegue que ha hecho Rusia lo ha hecho gracias a su extensa red ferroviaria hasta la frontera y moviendo tropas de una manera regular, como hemos observado, y yo mismo he observado durante mis años en activo y cuando organizamos el ejercicio Trident Juncture en Polonia, que efectivamente nos observaban y nos hacían ver que estaban haciendo despliegues rapidísimos de tropas y de medios, tanto de artillería como tanques, carros de combate, vehículos blindados, gracias a esa red ferroviaria que tienen y sobre todo porque tienen una gran agilidad como consecuencia de ese entrenamiento a la hora de desplegar tropas. La OTAN. Bueno, la OTAN desde el primer momento estableció o intentó establecer una línea roja, es decir, el artículo 5 del tratado de la OTAN, que es decir, mire, ese artículo 5 implica que cualquier agresión o cualquier tipo de invasión sobre un país de la OTAN será contestado al segundo siguiente. Cosa que estamos viendo ahora mismo, porque hoy concretamente Joe Biden, con respecto al ataque producido sobre el centro militar de entrenamiento ayer a 25 kilómetros de la frontera de Polonia, pues ha dicho claramente, cuidado que está la línea roja. O sea, cualquier misil que salga por ahí perdido y toque inmediatamente y toque un piso o de un territorio de OTAN o lo que va a producir, y al segundo siguiente será contestado por la OTAN. Es curioso ver que hay una serie hoy he estado viendo en determinadas aplicaciones que hay que se puede ver perfectamente el tráfico aéreo sobre Europa,
pues la cantidad de medios aéreos de OTAN que están sobrevolando los países limítrofes con Rusia. Es decir, están viendo cuáles son los movimientos de los medios aéreos, los medios terrestres y aparte el gran empleo de los drones, como puede ser el Global Hawk, sobre el espacio de Rusia, sin en ningún momento entrar dentro de ese espacio. El ejército ucraniano está usando ahora mismo unas armas muy efectivas que son los drones. Estos drones son de origen turco, los compró Ucrania y bueno, van armados y están produciendo muchas bajas entre los carros blindados y los vehículos, perdón, entre los carros de combate y los vehículos blindados del despliegue ruso. Pero también es verdad que los militares hemos visto mediante vídeos y fotografías que se salen en los medios de comunicación los grandes errores que están cometiendo en ese pasillo, por ejemplo, de 60 kilómetros los rusos, porque se ven en una carretera perfectamente estudiada en su momento en el proceso de planeamiento que van por parejas, cuando esto lo que puede producir es una destrucción de medios que van delante e impedir el paso a Kiev, retrasar el paso a Kiev porque tienen que quitarlos y pierden un tiempo impresionante. Yo, sobre estas destrucciones, todo es cuestión de tener una cierta prudencia, ¿no? Porque tanto unos como otros pues, están utilizando o intentan utilizar muy bien la guerra de la información. La guerra de la información creo que Ucrania la está utilizando perfectamente y que ha adelantado completamente a Rusia en este proceso de invasión, con lo cual el que golpea primero golpea dos veces. Es decir, que es lo mismo que decir cuando sale una fake news en medio de comunicación o en una red social. 4 palabras, 5 palabras producen una alerta que sin embargo luego eliminar esa alerta o dar sentido o discutir eso que se ha escrito ahí, pues lleva miles y miles de folios. Es decir, que en ese tema Ucrania está haciendo un trabajo magnífico en todos los sentidos. Insisto que esto tiene un tiempo. Yo creo que Ucrania está siendo objeto de un ataque despiadado en todos los sentidos y que este ataque despiadado va a tener su finalidad, porque es que van a dejar Ucrania rasa completamente. Como decía alguien, dice, cuando nosotros entramos, construimos lo que está destruido, cuando entra Rusia aplana. Y es lo que ha hecho en muchos escenarios durante toda su historia militar. ¿Qué se puede deducir también sobre este problema que tiene Rusia en esta invasión, que se ha presentado Rusia en esta invasión? Bueno, pues que Rusia sigue el potencial de la Unión Soviética. La Unión Soviética es una fuerza militar mediocre en la preparación y la ejecución de las operaciones. O sea, puede tener muchos medios, puede tener una perfecta línea ferroviaria, etcétera, etcétera, pero en la preparación y la ejecución de las operaciones se ven que existen unos lags impresionantes. También se ha hablado en los principales think tank en las últimas semanas que carece de una dirección militar formada en los principios de la guerra. Y esto no viene de ahora, viene desde la Segunda Guerra Mundial y antes. Por otro lado, no tiene ahora mismo la solidez financiera para soportar una crisis de esta envergadura. Hoy se ha dicho en la prensa y en los medios de comunicación que, bueno, que ha pedido a Rusia, a China, que la apoye. Hasta cierto punto, China se puede implicar o no en este proceso. Lo que está claro es que ahora mismo Rusia está acusando lo que es las medidas que se le han producido. Y por último, tiene importantes carencias en el ciberespacio. Hoy el ciberespacio es fundamental. El tener un buen mando de ciberespacio donde se detecten las ofensivas que se hacen contra nuestro sistema, poder defendernos y tener una capacidad ofensiva, hoy por hoy es la parte más principal de un mundo que cada vez va a circular más en este espacio, en esta nube. Es fundamental porque se puede llevar abajo toda la producción eléctrica de un país mediante ataques cibernéticos, etcétera, etcétera. Voy terminando ya. Lo que sí es cierto, y para concluir, es que lo que le ha llegado al pueblo ruso, que no es mucho,
esperaba una desnazificación rápida de Ucrania, porque eso era uno de los objetivos de Putin, que se ha encargado en vender durante estos meses previos a la invasión. Ahora ese pueblo ruso no puede sacar dinero de los cajeros, no sabe los muertos que hay, empieza la población a desesperarse, se están hablando de muchas bajas, de muchos heridos, y entonces pues el escenario inicial, entre comillas, victorioso que Putin ha vendido durante muchos meses, pues indudablemente ha cambiado. La realidad del día a día es otra y bueno, tanto un bando como el otro pues van a tener muchos problemas en el futuro con estos temas, pero creo que más porque en Ucrania se está trabajando en el país con un liderazgo que yo creo que es brillante y además con esa moral que da siempre el defender tu propia tierra, tu propia gente. Y sin embargo el pueblo ruso se está preguntando ya en muchos foros y sobre todo en muchas discusiones que los oligarcas rusos tienen con Putin, que al fin y al cabo tiene su Duma particular para poder realizar toda esta serie de acciones, pues los están golpeando en lo más crítico, que es la guerra económica en la cual nos encontramos. Porque podemos decir que hay una invasión, hay una guerra en Ucrania, pero lo que sí es cierto es que hay una guerra económica mundial en este momento que nos está afectando a todos. Bueno, estas han sido unas reflexiones que he ido escribiendo a lo largo de esta semana y que dan mucho que pensar, porque indudablemente ya vemos los efectos en nuestras economías, en nuestros supermercados, en nuestra gasolinera, etcétera, etcétera. Y sobre todo el mundo que viene detrás, que es un mundo que va a ser completamente diferente al que hasta ahora estamos viviendo. Pues muchísimas gracias por la atención recibida y espero que haya producido algún tipo de curiosidades para entablar algunas preguntas o un coloquio como es lo que se pretende. Gracias. Muy bien, Juan Antonio. Muchas gracias por tu esfuerzo y por la brillantez de las palabras que nos has dedicado. Enhorabuena por la conferencia y empecemos, si os parece, por un turno de preguntas y después pues iniciamos un debate. ¿Sí, Mari? Una pequeña pregunta. Te he oído hablar mucho, lógico, de la información, la ciberinformación, pero la radio no te lo he oído, no sé si es que no lo he oído bien. La radio no tiene un medio de comunicación que no es tan fácil de interceptar o de, no sé, un medio que aunque sea antiguo, no se usa. Bueno, Mari, fíjate la cantidad, o cómo Putin se ha cargado todas las redes sociales, cómo ha ido produciendo un globo, o por así decirlo, un escudo sobre Rusia para que entren las informaciones del exterior, por el método que sea. La población hoy día está muy acostumbrada a Internet, a las redes sociales para la transmisión de lo que son todas las noticias. Y lo que se juega aquí, la radio, bueno, yo he seguido la radio durante estos días y se basa. Pero José Carlos estaba liado y como iba a venir. Hay un medio. Y realmente, pues no dejan de contar lo que va apareciendo en la prensa. Mira de los albañiles ahora, digo, pues me voy. Pero que esto es interdicción de Putin, no lo sé. Bueno, lo que te quiero decir es que hoy por hoy y desde la invasión de Estados Unidos en Irak, por así decirlo, la guerra se vive en directo, medios de comunicación, televisión, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se está trabajando en tener una potencia sobre la información que se produce. Y sobre todo las imágenes visuales. Las imágenes visuales impactan muchísimo en el público y en la sociedad. Y esto hay que mirarlo así. Una imagen vale más que 1000 palabras. Las radios tienen su potencial, pero cualquier tipo de medio que funcione en el espacio electromagnético es sencillamente vulnerable por medios electrónicos también. Es decir, que, bueno,
a nivel nacional nosotros tenemos la radio y escuchamos y podemos tener la noticia, pero hay que mirar en el sitio donde se está produciendo, en el escenario se está produciendo el tema e incluso el uso de la radio puede ser prohibitivo por localización, etcétera, etcétera. Sí, Fernando. Fernando Vidal. Yo quería preguntarle si con lo fácil que es el sabotaje de vías férreas, no se ha visto ni un solo sabotaje de ese tipo. Sí, completamente de acuerdo, pero por eso digo que el gran problema del proceso de planeamiento ha sido no entrar directamente en el escenario, y el gran problema de Ucrania ha sido intentar defender los puntos vitales y concentrar los esfuerzos militares y defensivos en determinados centros de gravedad antes que una vía férrea. Esto es así de claro. O sea, con las centrales nucleares que tiene en el país, con los centros de gravedad que ha definido claramente Putin y que está dirigiéndose desde el primer momento, bueno, pues existe una priorización en cuanto al targeting de los objetivos a cumplimentar, tanto por un bando como por otro. Indudablemente el que tiene la iniciativa es Rusia y el que tiene que poner la defensiva es Ucrania. Rusia hasta la frontera y apoyada por Bielorrusia no tiene ningún problema en acceder a esa frontera. De ahí para adentro tienen medios de sobra para moverse con los vehículos blindados, con los carros de combate y con los medios artilleros sin ningún problema. Fernando. O sea, que no hay que... Esto no se gasta salva en targets que pueden ser mejores o peores, sino en aquellos que realmente merece la pena defender porque es un centro de gravedad del país. Muy bien, muchas gracias. Sí, Vicente. Sí, buenas tardes. Yo, en primer lugar, quería felicitar a don Juan Antonio por la exposición que me ha parecido excelente. Y quería hacer dos comentarios, uno sobre el pasado y otro sobre el futuro. Sobre el pasado, he leído en alguna revista, concretamente en Le Monde Diplomatique, una revista francesa, y he leído que podría haber una conexión real entre el abandono de la OTAN y de Estados Unidos de la guerra de Afganistán para concentrarse en la guerra que ya preveían que se iba a producir en Ucrania. Que no fue un abandono, digamos, que siempre se ha visto mediáticamente mal, sino que realmente lo que se pretendía era no tener dos frentes abiertos, a sabiendas que los servicios secretos sabían con exactitud y sabían con certeza que se iba a producir ese ataque. Y en segundo lugar, para el futuro le quería preguntar, Juan Antonio, en el hipotético caso de que no entremos en una tercera guerra mundial, sino que esto acabe con el sometimiento de Ucrania a Rusia, ¿cómo cree usted que va a quedar el tablero sociopolítico de Europa en el futuro más próximo? Si va a haber un telón de acero levantado que va a durar décadas, y porque evidentemente las situaciones ya no habrá comercio con Rusia, se va a cambiar toda la geopolítica europea. Solamente eso, gracias. Gracias, Vicente, por la pregunta. Respondiendo a la primera, realmente está claro que durante la época de Donald Trump, ya a finales de la época de Obama y luego cuando toda la legislatura de Donald Trump, pues se elaboró y se publicó la estrategia de seguridad de los Estados Unidos. Y ahí en muchos párrafos se decía American First. Es decir, vamos a concentrarnos en nuestros intereses. Porque Estados Unidos ha estado viendo desde hace ya tiempo el desplazamiento del centro de gravedad comercial hacia la zona del Pacífico y los movimientos de China, por un lado, y las potencias emergentes en el Pacífico y dónde se podía quedar él. Dejando eso sí, porque es verdad que a Europa lo han dejado un poco de lado. Del tema de Afganistán, yo estuve allí en el año 2007 y realmente es un país muy conflictivo, pero lo que teníamos todos claro es que en algún momento teníamos que salir. En algún momento Afganistán tenía que encontrar la llave de su futuro. Bueno, yo en ese aspecto siempre he dicho que sabíamos que teníamos que salir, pero lo que no estoy de acuerdo es en cómo hemos salido.
Y esto es así porque, insisto, la estrategia de Estados Unidos, principal proveedor de material, de medios humanos, etcétera, etcétera, en Afganistán, pues se trastocó con vistas a los cambios de centro de gravedad y del nuevo tablero Asia-Pacífico que se estaba produciendo en el mundo, Rusia, China, Corea, etcétera, etcétera. Respecto a la segunda Perdona, pregunta... Juan Antonio, respecto a esa respuesta quería decir, la pregunta mía era si es posible que existiera esa conexión y esa salida abrupta de Afganistán sí que tuviese una justificación geopolítica de que se iban a concentrar con un conflicto con la Unión Soviética, Sí, o no era previsible en ese momento. No, yo creo que en ese momento, insisto, Estados Unidos sufrió una revolución interna desde el punto de vista de su participación o del actor, por así decirlo, que cuida el mundo o cuida el mundo occidental. Y bueno, esto derivó en, primero, elaborar esa estrategia, segundo, ver cuáles eran sus prioridades en los teatros de operaciones y tercero, establecer que Afganistán era ya obsoleto y que no merecía la pena. Así de claro, porque ha perdido mucho ahí y luego además hay que estar allí y conocer al afgano para ver lo que realmente quiere. A mí me dijo un coronel afgano cuando yo estaba allí que para que Afganistán pudiera encontrar algo de su futuro tenían que pasar 3 generaciones para evitar corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Afganistán ha sido una herida abierta en muchos países y bueno, ahí está. Insisto, o sea, es cuestión de prioridades y de defender el orden internacional que como Estados Unidos le afectaba directamente. Lo insisto, American First. Lo segundo, bueno, pues el entorno está claro. O sea, esta invasión ha producido un efecto de rechazo en todo el mundo, excepto en determinados países. Está claro también que Europa se ha reforzado desde el punto de vista de la cohesión interna y de darse cuenta y caerse del guindo de qué es lo que está pasando y cómo se está quedando rezagada en muchos aspectos, porque la Unión Europea no es un factor económico solamente, es un factor de seguridad y defensa, es un factor de muchas políticas. Y lo que es cierto es que ha estado navegando, los países de la Unión Europea han estado navegando mucho en relación con la OTAN y con sus propios planeamientos de estrategia y capacidades. Está claro que ahí va a estar, Europa va a salir fortalecida y a costa de muchos sufrimientos desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de la seguridad y defensa. Por otro lado, China mantiene sus tempos eternos para conseguir sus objetivos y sus influencias en el mundo, y que Rusia está luchando por lo que está luchando, precisamente por curar las heridas, de cobrar el orgullo y estar en ese mosaico. Lo que sí es cierto es que esto que se ha producido ha puesto, yo creo, los cimientos de un nuevo tablero mundial que se va a basar en coaliciones. Manuel Medina. ¿Se me oye? Sí. ¿Me oye? Sí. Mira, yo la pregunta que le hago a Juan Antonio Carrasco es, se me está pareciendo mucho esta guerra a la de Vietnam. Desde luego ha durado todavía mucho menos, pero la característica de la guerra de Vietnam es que Estados Unidos metió un ejército de medio millón de hombres, toda clase de recursos, bombardeó las selvas, lanzó productos químicos como el factor naranja y demás, y no consiguió aplastar la rebelión vietnamita. Entre otras cosas, uno de los esfuerzos que hicieron los Estados Unidos fue tratar de cortar las vías de suministro, la famosa lucha por la vereda Ho Chi Minh. Bombardearon toda la vereda, invadieron Camboya, atacaron a Laos y, sin embargo, al final tuvo que venir Kissinger para negociar la rendición realmente norteamericana y la entrega del país a Vietnam. Se me parece mucho la situación actual. Desde luego, la situación es diferente. La selva, los bosques de Ucrania no son comparables a la selva vietnamita, pero la vecindad es muy parecida. El papel de China lo está asumiendo los Estados Unidos y nosotros hacemos el papel de Laos, Camboya, sí, me refiero a los países de la OTAN, a Polonia y demás. Concretamente, el otro día el ataque contra esta base, que está a 25 kilómetros de la frontera, está ya muy cerca de lo que llamabas tú la línea roja, y es que en efecto la OTAN ha fijado la línea roja ahí, pero me da la impresión de que en cualquier momento puede haber una reacción de la OTAN para impedirlo. Pero en todo caso, a la larga, si se consigue mantener la resistencia, la guerra la pierde Rusia. Si la Unión Europea, la OTAN,
los Estados Unidos siguen suministrando materiales porque parece que hay una voluntad de resistencia y los ucranianos, que son incluso rusos también, están dispuestos a vender. Esta es la impresión que tengo en este momento. Coincido completamente contigo, Manuel, de este tema, porque hay muchos tratados también de los últimos días por ahí, muchos escritos donde dice efectivamente que es algo parecido a lo que le ocurrió a Estados Unidos en Vietnam, es decir, una superpotencia metida. Pero hay que tener en cuenta también que claro, el primer punto que has tocado es muy interesante, el factor geográfico es importantísimo, porque si allí se permitía esa cierta guerra de guerrillas, que es, bueno, nosotros la tuvimos con Napoleón, o sea, que esto no viene de hace 2 días, esto ya es viejo. Pero es cierto que la guerra de guerrillas desgasta muchísimo, que cubrir una extensión como la que tiene Ucrania de 604.000 kilómetros cuadrados es muy difícil, porque económicamente Rusia no puede mantener ese esfuerzo durante mucho tiempo. Estamos hablando de mantener fuerza, de mantener medios, de mantener... de reconstruir muchas zonas, porque hay que reconstruir para pues, colocar ahí un gobierno adepto a ella. En definitiva, es cierto. O sea, Rusia creo que no ha valorado esas hipótesis que elaboró en el planeamiento, no hizo un estudio completo y adecuado, porque se fue a la más probable y la más peligrosa. Y entre la más probable y la más peligrosa, eligió lo más probable. Es decir, que fuera una guerra relámpago y se metiera hasta la cocina de Ucrania, cosa que ha sido todo lo contrario. En definitiva, Ucrania va a seguir, creo yo, recibiendo material, y ahora vamos a ver en la línea roja que nos encontramos sobre lo que ha dicho Putin, de que cualquier ayuda de un país o cualquier otra sería considerado como un objetivo legítimo de batir. Esto nos acerca a una situación que yo no quisiera que entrase nunca jamás en una intervención de la OTAN, pero que si llega el momento de que hay que defenderse, nos vamos a defender. Eso está más claro que el agua. Más intervenciones. Y yo te preguntaría que nos hicieras un poco el análisis, Juan Antonio, de la participación en el ámbito militar, directamente relacionado con la guerra, de los países europeos y en conjunto de la Unión Europea, al que quizá porque no tenga una importancia de tanto interés como lo de la OTAN, pues no has insistido en ello. ¿Qué te parece lo que se está haciendo, se puede hacer, acabará siendo Europa desde el punto de vista militar? Sí, desde el punto de vista militar está claro que Europa tenía una asignatura pendiente. Cuando hablamos de la Unión Europea y su factor de seguridad y defensa, y hablamos de la OTAN, estamos hablando de cosas muy parecidas. La OTAN es el vínculo transatlántico. Pues se nos ha perdido la conexión. Es claro que el fallo no corresponde a la nueva sede de la academia, vamos a decirlo así, porque nosotros seguimos contemplándonos, pero sí a Juan Antonio Carrasco. Vamos a ver si recupera. Ya estoy aquí otra vez. Ya está. Sí, ¿no? sí, esto es que me está escuchando Putin. No sabíamos si era solo problema de espionaje no, o si era un tema de secuestro. Ha sido un apagón, ¿no? Aquí sigo en casa. No, lo digo porque hay que recordar que las capacidades de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea, y las capacidades de los países europeos de la OTAN son las mismas. Cuando se hace el proceso de planeamiento, que se hace con carácter cuatrinal, quinquenal, pues realmente las capacidades que se presentan por los países son las mismas. Lo que pasa es que unas veces se derivan hacia la Unión Europea para determinadas misiones y otras veces para la OTAN. Pero lo que
sí es cierto es que en esta Europa nuestra, cada uno, como he comentado en algún momento de la conferencia, iba a su bola. Es decir, yo mis problemas son estos, yo tengo aquí estos peligros, estas cuestiones que me pueden afectar como país, y entonces desarrollo una estrategia de defensa y seguridad adecuada a mis intereses y a mi situación geográfica, geopolítica, etcétera. Pero lo que está claro es que Europa si quiere estar en el mundo, tiene que estar en el mundo como un actor estratégico en todos los sentidos. Y debemos ser pro-europeos en este sentido también. Entonces, del análisis que me has comentado, bueno, pues lo que da cierto es que entre las sanciones que se tenían que imponer a Putin, pues está claro, la OTAN, la línea roja, es decir, como entres, da cuenta que en la OTAN hay países con potencial nuclear, que es muy importante. Es verdad que Rusia representa prácticamente la mitad de las ojivas nucleares que hay en el mundo. Pero hay que recordar que, bueno, que esto es una hipótesis que puede entrar en un momento determinado, pero que realmente ahora mismo el gran peligro que yo veo del tema de esta línea roja es que se utilicen armas tácticas nucleares que no tienen el factor de destrucción de de estas ojivas nucleares y que sin embargo nos pueden afectar a escenarios precisos y completos. En definitiva, ni Rusia, ni la OTAN se pelea con la Unión Europea ni la Unión Europea con la OTAN. Pero lo que sí es cierto es que ante una invasión a un país proeuropeo, a un país que ha visto en peligro y pisoteada su hegemonía, su independencia, pues indudablemente que por ambas partes creo que se está actuando estupendamente, porque además, se quiera o no se quiera, es un factor de disuasión hacia la otra parte. Es decir, quizás Putin despreció la Unión Europea 2 días antes de entrar en Ucrania. Eso es europeo, eso es europeo. Bueno, ya saben que los europeos están ahí. La cuestión está en la firmeza de los procesos, tanto por parte de la Unión Europea y de la OTAN, que yo creo que en estos momentos esa firmeza existe, porque si no, no tenemos un futuro claro en ningún sentido. Y el tablero del mundo que comentaba Vicente en su pregunta puede cambiar completamente y perder, como hemos dicho anteriormente, el factor energético. Es decir, Europa se tiene que reinventar como actor estratégico en el mundo. La OTAN está para lo que está y bueno, ante una invasión de este tipo que pasa por encima de valores, esencias y tantas cosas, pues yo creo que ha sido una postura inteligente, muy bien elaborada y muy bien definida. Otra cosa es, veremos lo que va a pasar en los próximos días. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Orlando. Tienes que abrir el micrófono. Ya. La solicitud de Ucrania de entrar en la Unión Europea, ¿qué repercusiones puede tener en la evolución del conflicto actual? Pues yo creo que poca porque realmente el proceso de entrada de un país en la Unión Europea lleva un tiempo. Pero lo que está claro es que hay que analizar que si la Unión Europea ahora mismo se abriera a una inclusión inmediata de la Unión de Ucrania en la Unión Europea, ello podría derivar en 2 cuestiones. Una, por parte de Rusia, hacer acciones contra la Unión Europea porque realmente él se está peleando con Ucrania se está peleando con él, y que la Unión Europea absorba ese país desde el punto de vista defensivo, pues lo va a considerar un acto de guerra en todos los sentidos. Con lo cual se está hablando mucho de esa integración rápida, y se está hablando de la zona de exclusión, y hay que estudiar desde el punto de vista geopolítico, militar y de decisorio en la altura política, los pros y los contras de este tema. Es decir, sé que estoy hablando de una cosa muy dura, Orlando. Es decir, estamos dejando a un país ahí que se lo coma otro país y tal, pero la realidad es que no todo es oro lo que brilla y que hay que llevar mucho cuidado con las acciones en los momentos estos en los que estamos, porque pueden producir una escalada que vendría muy mal para el orden europeo y para el orden mundial. Lo que me pide el corazón, pues lo que te puede pedir a ti. Oye, para adentro. Es así. Pero aquí hay que tener la vista y el sentido de que estamos
una persona que está más allá que aquí y que las decisiones las basa en un poder militar, caiga el que caiga, inclusive su propia gente. Muy bien. Bueno, pues hemos cumplido nuestra hora reglamentaria exactamente, ¿no? Quedamos citados para el primer lunes del mes próximo, primer lunes de abril, en el que Alfredo Reyes nos hablará del problema del calentamiento en Lanzarote. Muchísimas gracias, ¿no? Y hasta pronto.